Domingo 20 de junio de 2021. ¿Por qué tienen miedo? Un guardo escondida, una esperanza humilde, que es toda la fortuna de mi corazón. Es que no podemos vivir sin esperanza, aunque más no sea una esperanza humilde. Y aunque en medio del vendaval sintamos miedo y nos falte la fe, Jesús está allí. La esperanza cristiana es mucho más. Leemos en el Evangelio de Marcos. Al atardecer de ese mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: «Crucemos a la otra orilla». Entonces se desató un fuerte vendaval y las olas entraban en la barca que se iba llenando de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?». Despertándose, él increpó al viento y dijo al mar: «Silencio, cállate». El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después les dijo: «¿Por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe?». Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». El pasaje que acabamos de escuchar corresponde a este domingo, 12º del tiempo durante el año. Fue el evangelio que eligió el Papa Francisco para el momento de oración en tiempos de pandemia que se realizó el 27 de marzo del año pasado. Todos recordamos esas imágenes del Papa proclamando el mensaje de Jesús solo, en una plaza de San Pedro vacía, bañada por una lluvia mansa y constante. Estamos ya a las puertas del segundo invierno en pandemia y creo que viene bien recordar algunas de esas palabras del Santo Padre. Decía Francisco: «Es fácil identificarnos con esta historia. Lo difícil es entender la actitud de Jesús. Mientras los discípulos estaban alarmados y desesperados, Él permanecía en popa. A pesar del ajetreo y el bullicio, dormía tranquilo, confiado en el Padre. Después de que lo despertaran y que calmara el viento y las aguas, se dirigió a los discípulos con un tono de reproche: «¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe?». El comienzo de la fe es saber que necesitamos la salvación. No somos autosuficientes, solos nos hundimos. Necesitamos al Señor como los antiguos marineros las estrellas. Invitemos a Jesús a la barca de nuestra vida. Entreguémosle nuestros temores para que los venza. Al igual que los discípulos, experimentaremos que con Él a bordo no se naufraga, porque esta es la fuerza de Dios, convertir en algo bueno todo lo que nos sucede, incluso lo malo. Él trae serenidad en nuestras tormentas, porque con Dios la vida nunca muere. Tenemos un ancla. En su cruz hemos sido salvados. Tenemos un timón. En su cruz hemos sido rescatados. Tenemos una esperanza. En su cruz hemos sido sanados y abrazados para que nadie ni nada nos separe de su amor redentor. Escuchemos una vez más el anuncio que nos salva. Ha resucitado y vive a nuestro lado. El Señor nos interpela desde su cruz a reencontrar la vida que nos espera, a mirar a aquellos que nos reclaman, a potenciar, reconocer e incentivar
la gracia que nos habita. En su cruz hemos sido salvados para hospedar la esperanza y dejar que sea ella quien fortalezca y sostenga todas las medidas y caminos posibles que nos ayuden a cuidarnos y a cuidar, abrazar al Señor para abrazar la esperanza. Esta es la fuerza de la fe que libera del miedo y da esperanza. El Evangelio concluye con la pregunta de los discípulos: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús en tu vida? Que siempre podamos responder: es el Señor, es aquel en quien creemos, Él es nuestra esperanza. La imagen de una frágil embarcación en medio de un mar embravecido nos evoca también imágenes de nuestro tiempo, las de millones de personas que se ven forzadas a dejar su país, muchas veces en transportes precarios y peligrosos. El domingo 20 es el Día Mundial de los Refugiados, una situación a la que el Papa Francisco ha prestado atención desde el comienzo de su pontificado. También a nuestro país llegan personas desplazadas que esperan encontrar aquí un lugar donde ganarse honestamente la vida y vivir en paz. Acoger, proteger, promover e integrar son las 4 acciones que en favor de ellos nos propone el Papa. Tenía 23 años cuando murió a consecuencia de haber asistido a varios enfermos durante una grave epidemia. Se trata de San Luis Gonzaga, religioso de la Compañía de Jesús, cuya memoria celebraremos mañana, 21 de junio. 2 santos mártires ingleses, el obispo Juan Fisher y el laico Tomás Moro, son recordados el martes 22. Por su ejemplo imperecedero de coherencia moral, Tomás fue declarado por San Juan Pablo II patrono de los gobernantes y de los políticos, sin dejar de recordar su célebre buen humor incluso ante la muerte. Santo Tomás Moro compuso la oración del buen humor que les propongo hoy. Concédeme, Señor, una buena digestión y también algo que digerir. Concédeme la salud del cuerpo, con el buen humor necesario para mantenerla. Dame, Señor, un alma santa que sepa aprovechar lo que es bueno y puro, para que no se asuste ante el pecado, sino que encuentre el modo de poner las cosas de nuevo en orden. Concédeme un alma que no conozca el aburrimiento, las murmuraciones, los suspiros y los lamentos, y no permitas que sufra excesivamente por ese ser tan dominante que se llama yo. Dame, Señor, el sentido del humor. Concédeme la gracia de entender un chiste para que conozca en la vida un poco de alegría y pueda comunicársela a los demás. El miércoles 23, la familia salesiana recuerda a San José Cafaso, sacerdote de Turín que hizo un gran apostolado entre los presos y los condenados a muerte y fue confesor de San Juan Bosco. Y el jueves 24, una gran solemnidad, Natividad de San Juan Bautista. Juan fue hijo de padres ya ancianos, Isabel y Zacarías. El misterio de su nacimiento nos invita a confiar en la acción de Dios
para quien nada es imposible. Con humildad y silencio contemplamos la obra divina de salvación y la celebramos con asombro y alegría. Aquí, en el departamento de Canelones, San Bautista es una ciudad, sede del municipio del mismo nombre y de la parroquia San Juan Bautista. La parroquia de Santa Lucía es también San Juan Bautista y una capilla de la parroquia de La Paz, en el barrio Santos Lugares, está también dedicada al precursor de Jesús. Saludamos a esas comunidades en su fiesta patronal. Todo es oración, todo puede y debe llevarnos a Dios alimentando ese trato continuo con Él de la mañana a la noche. Todo trabajo puede ser oración y todo trabajo que es oración es apostolado. Esas son palabras del fundador del Opus Dei, San José María Escrivá de Balaguer, a quien la Iglesia recuerda el sábado 26 de junio. Y esto es todo por hoy, amigas y amigos. No dejemos de cuidarnos y cuidar a los demás. Que el Señor los bendiga y hasta la próxima semana, si Dios quiere.